La maldición del saltamontes. Una vez que fui de visita al rancho de donde es mi mamá, una tía contó esta experiencia que tuvo un vecino de la localidad. Dijo que en una ocasión un hombre caminaba por un cerro y se encontró un saltamontes. Recordó cómo algunas personas creían que podían hacer daño a otras usando algún insecto como si fuera un muñeco vudú. Recogió al insecto y comenzó a clavarle espinas pensando en una persona al azar, pero aún con su escepticismo y cierta burla, creyendo que nada malo sucedería, tiró al chapulín y continuó su caminata. Cuando regresó a su casa y olvidándose del saltamontes, le dijeron que una persona se había puesto muy enferma de repente y no sabían qué le pasaba. Cuando le comentaron de quién se trataba, recordó que era exactamente la persona en que había pensado mientras le clavaba las espinas al animalito. Él se asustó mucho, y con el pretexto de que volvería al monte a buscar alguna hierba que sirviera al enfermo, regresó a buscar al chapulín. Desesperado porque no encontraba lo que estaba buscando, continuó hasta que, para su alivio, encontró al insecto y comenzó a sacarle las espinas. Luego, buscó hojas que pudieran servir para hacer un té y regresó a su casa. Dio las ramas para que se las prepararan al enfermo, y su sorpresa fue grande cuando le dijeron que, así de la nada, aquella persona se recuperó tan inexplicablemente como se había enfermado. Esto sirvió de experiencia a este hombre para no jugar con lo que no entiende. El inicio de la fobia de mi madre. Esta experiencia me la contó mi mamá hace bastante tiempo. Ocurrió ya hace alrededor de 38 años. Ella vivía con mi papá en la colonia Atlas, en Guadalajara, con una pareja que tenían 2 niños que habían adoptado. Un día, mi mamá vio que estas personas estaban en el patio haciendo un hoyo, y cuando ella les preguntó qué estaban haciendo, ellos le dijeron que iban a sembrar un árbol de aguacate. A mi mamá esto le pareció raro, pero no les dijo nada. Esa noche alguien tocó. Mi mamá abrió y vio que era su vecina con la que había hablado en la tarde y tuvieron una pequeña conversación. «Buenas noches, vecina». «Buenas noches. ¿Qué se le ofrece?», dijo mi mamá. «Fíjese que mi niño, el más grande, quiere hablar con usted». «¿Conmigo? ¿De qué?», preguntó mi mamá sorprendida. «Tiene que venir conmigo para que él le diga», contestó la señora. Entonces, mi mamá la acompañó a su casa y, cuando entró, vio al niño acostado en el suelo, tapado con una cobija hasta la altura de la nariz. Entonces, la mujer le dijo que en realidad lo que ella y su esposo estaban haciendo en el patio en la tarde era buscar dinero porque su niño, que se encontraba en una especie de trance, le había dicho que en ese lugar había dinero enterrado. Y ahora quería hablar con mi mamá porque le quería ayudar. Entonces, el niño le dijo que él sabía todo lo que sufría con mi papá con sus maltratos, y que si ella quería, podría deshacerse de él, y que en ese momento el chico podía ver a mi papá y podría hacerse cargo de él. Pero mi mamá le dijo que no quería nada de lo que le estaba proponiendo y que la dejara en paz. Tras ello, salió muy molesta de la casa de su vecina, volvió a su hogar y al cerrar la puerta, estrellaron una botella de vidrio en ella. Es entonces que mi mamá salió muy molesta, no vio a nadie entonces, y fue a la casa de su vecina a reclamarle. Pero ella, por supuesto, le dijo que no habían sido ellos y que ni siquiera habían salido de su casa. Después de esto, mi mamá, al dar la vuelta para regresarse, vio a 2 gatos que estaban en el tejado y que se le quedaron viendo. Y de un momento a otro, los gatos soltaron unas horribles carcajadas, y mi mamá, muy asustada, corrió a su casa, y fue entonces que desarrolló esta fobia a los gatos. Testimonio del hombre que fue al infierno. Esta experiencia le ocurrió a un vecino que tenía hace mucho tiempo. Hoy en día, él ya falleció. Él contó que hace mucho sufrió un infarto fulminante. Dijo que de repente se vio caminando en un túnel y que habían más personas en él.
Contó que un hombre iba a su lado, al cual le preguntó: ¿A dónde vamos? ¿A poco no sabes a dónde?, le respondió. No, no sé a dónde. Dímelo, por favor. Pero él no contestó. Más adelante, vio cómo la gente que iba con él estaban bailando, riéndose a carcajadas, tomando, y él no entendía nada. Le volvió a preguntar a aquel hombre: por favor, dime a dónde vamos. El sujeto lo miró como diciendo: no te hagas el tonto. Pues vamos al infierno. No es cierto, contestó él. Me estás engañando. Claro que no. ¿Ves a aquel hombre? Entonces él miró delante suyo a un sujeto elegante y bien parecido, parado a la orilla de lo que parecía un lago ardiente. Sí, contestó. ¿Y quién es él? Es el demonio, respondió el sujeto. ¡Estás loco! ¡Me estás mintiendo! Es entonces cuando notó cómo la gente se detenía cuando llegaba a la orilla del lago ardiente y ya no querían seguir. El demonio lo vio y le dijo: ¿Escuchas? ¿Oyes qué bonito suena? Refiriéndose a los alaridos de las personas. Mira cómo los arrojo al fuego. Entonces sopló sobre ellos y, como si fueran hojas secas, los empujó hacia la lumbre. Él contaba que el fuego no era como nosotros lo conocemos. Eran unas llamas opacas y no reflejaban luz como lo hacen normalmente. Él miró al demonio y exclamó: «¡A mí no me vas a echar allí!». Dio la media vuelta y empezó a correr. Entonces el demonio sacó algo similar a un trinche y, sin hacer esfuerzo alguno, se lo encajó en la espalda y le salió por la cabeza. En ese momento él volvió en sí y vio a su esposa y a otras personas alrededor suyo. También contó que su esposa le dijo que, mientras él estuvo muerto, ella y las demás personas estuvieron orando por él, y cuando ponían la Biblia en su pecho, ésta saltaba de su tórax hacia el suelo. Días después, lo dieron de alta en el hospital. Su esposa contó que él quedó con los cabellos parados por un tiempo, y el Señor, a su vez, decía que sus ojos miraban como si tuviera un pequeño hoyito, por lo que no podía ver por completo las cosas, personas o lo que fuera. A continuación, un relato enviado por Giro 13376. Mi abuelo cuenta la historia de dos hombres de su pueblo. Estos hombres viajaban por los montes para visitar la ciudad para comprar víveres, trabajar, entre otras cosas. En uno de estos viajes encontraron una pequeña choza. Se acercaron a tocar la puerta para pedir asilo, ya que era casi de noche y aún les faltaba camino para volver al pueblo. Ahí los recibió una anciana que los dejó pasar la noche e incluso los alimentó. Después, en medio de la noche, la anciana se levantó, despertando a uno de los señores. La anciana se puso a encender una fogata en el suelo. El señor fingía estar dormido mientras la espiaba, cuando de repente la anciana comenzó a saltar sobre la lumbre, trazando una cruz con sus saltos. Cuando terminó, se sentó en el suelo y se quitó las dos piernas, de las cuales comenzaron a salir llamas que eventualmente la envolvieron, formando una esfera que finalmente salió volando. El señor despertó a su amigo y le contó lo que había ocurrido, diciéndole que tenían que huir del lugar. Su amigo, en cambio, le dijo que se tranquilizara, porque él sabía qué hacer. Le dijo que tomaran las piernas y las escondieran en el bosque, no muy lejos, ya que la anciana así no podría moverse sin ellas. De esa forma, no podría llegar muy lejos cuando volviera. Este segundo hombre logró convencer a su amigo para que volviera a dormir, que nada malo les iba a pasar, insistía. Ya para la mañana siguiente, encontraron a la anciana recostada en su cama, y como maldad, el segundo hombre le pidió que le preparara un café antes de irse. La anciana respondió que no podía levantarse. Ellos preguntaron cuál era la razón, pero no contestó. Al final, los dos hombres se fueron a su pueblo y contaron todo lo sucedido. También le avisaron a un juez cuando volvieron a la ciudad. No se sabe qué pasó con la anciana. Nadie me creyó.
Tenía casi 10 años de edad cuando una madrugada mi papá, que en paz descanse, se puso muy enfermo, por lo cual mi mamá lo acompañó al hospital. Sin embargo, mi madre, preocupada porque mi hermana se quedara sola mientras ella no estaba, me dijo que cuidara de ella, pues solo tenía cerca de 6 meses de nacida. La bebé dormía en su cuna en la habitación de mis papás. Entonces me levanté y fui a su pieza a dormir. Yo no me dormí de inmediato, y al poco rato de que mis papás partieran, empecé a sentir cómo sacudían con fuerza la cama y también la cuna de mi hermana, que estaba a un lado de la cama. Al principio creí que se trataba de mi hermano mayor. Él es solo 1 año y medio más grande que yo, y en ese tiempo le gustaba meterse debajo de mi cama sin que yo me diera cuenta y comenzaba a sacudirla para asustarme. Pero después caí en cuenta que él no podría mover con semejante fuerza la grande y pesada cama de mis padres, sin contar que la cuna se movía al mismo tiempo. Fue cuando me llené de pánico y salí corriendo. Dejé a mi hermana sola y cuando llegué a mi habitación me di cuenta que mi hermano dormía profundamente. Tenía la esperanza que todo hubiera sido a causa de algún temblor o terremoto. Yo no regresé por mi hermana porque tenía mucho miedo. Después, cuando amaneció, mi mamá llegó del hospital y no mencionó nada sobre que hubiera ocurrido alguna clase de sismo o algo similar. Fue cuando tuve que contarle lo que había pasado, pero ella nunca me creyó. Inquietante manifestación. Cuando mi madre era muy pequeña, tendría alrededor de 5 años, vivía en un rancho del estado de Guanajuato. Desgraciadamente su mamá murió cuando ella nació, así que su abuela paterna la crió. Mi madre dijo que una noche se enfermó del estómago y le dio diarrea toda la noche, así que despertaba constantemente a su abuelita para que la acompañara a hacer sus necesidades, ya que, siendo un rancho y más en aquel tiempo, no había baños y tenía que ir cerca del sembradío o de los chiqueros. Ella cuenta que, en una de esas ocasiones que levantó a su abuelita, ella le dijo que si podrían aguantar un poco más. Por alguna razón, no quería salir en ese momento. Pero mi mamá le dijo que tenía que ir ya. Su abuelita no tuvo más remedio que llevarla. Cuando ya estaban en el lugar, su abuelita le dijo que, pasara lo que pasara, no se asustara. De repente, todos los perros del rancho empezaron a ladrar mucho, y así, de la nada, dejaron de hacerlo. Donde ellas estaban había una gran barda, y a lo lejos se vio una luz que reflejaba directo en la pared, la cual empezó a formar la sombra de un hombre. Era muy pequeña, y poco a poco fue creciendo. De repente, se volvió a encoger. Enseguida, ésta se empezó a convertir en muchos animales. Por alguna razón, dice mi mamá, no sintió miedo, pero su abuelita le apuraba para que terminara. Después de que esta sombra se convirtió en todos estos animales, volvió a formarse la enorme sombra del hombre, que enseguida fue haciéndose pequeña poco a poco hasta desaparecer de nuevo a la par de la luz, y los perros volvieron a ladrar. Nunca tuvo una explicación de lo ocurrido, pero hace poco tiempo, uno de sus medios hermanos, que no sabía del tema, le dijo que cerca de su casa, que se encontraba donde ella vivió con su abuelita, alcanzó a mirar una luz justo en el mismo sitio donde ocurrió el fenómeno. Ellos creen que tal vez hay dinero, pero casi siempre dicen eso, al menos ahí, cuando pasan este tipo de cosas. La manda pendiente. En una ocasión estaban mis tías desgranando el maíz en compañía de unas amigas. Ellas eran unas jovencitas adolescentes, y mientras platicaban, una de ellas vio una mano que salía de la pared entre los cuartos. La chica alertó a las demás de lo que estaba viendo. Todas se asustaron y salieron corriendo de allí. Eventualmente tuvieron que regresar las 2 adolescentes sin sus amigas, pues tenían que terminar el desgranado de las mazorcas. Esa noche, mientras se preparaban para ir a dormir,
Una de las muchachitas despertó muy asustada a su mamá, mi abuela paterna, diciéndole que en el cuarto había un hombre de pie con un pañuelo que le cubría parte del rostro, de la nariz hacia abajo, pero su madre no podía ver a nadie de pie allí. Entonces le dijo a su hija que le hablara. Ella se negaba diciendo que le daba mucho miedo, pero su mamá le dio una medalla bendita. Le ordenó que se la pusiera en la lengua y le preguntara a aquel ser qué es lo que quería. La chica accedió. Se puso la medalla en la boca y procedió a interrogar a la visión. Él le contestó que antes de morir había dejado una manda pendiente, es decir, una promesa hacia Dios, y quería que ella le hiciera el favor de cumplirla. Procedió a contarle en qué consistía dicha manda. Ella tendría que pedir limosna para ir a San Juan de los Lagos y, de ese mismo dinero, dejar limosna en el templo. Cuando ella cumplió la manda, el mismo hombre se le volvió a aparecer. Ella se lo dijo a su madre, la cual le indicó: «Dile que ya cumpliste la manda, que ahora, ¿qué quiere?». Ella se lo preguntó al hombre, y éste le contestó que ya por último, él le había prometido a la Virgen del Carmen que se vestiría como ella por 6 meses. Mi tía tuvo que cumplir también con eso. Al cabo del plazo fijado, este hombre una vez más apareció. La chica asustada volvió a decirle a su madre lo que pasaba, y ésta le aconsejó que le dijera a aquella entidad que ya la dejara en paz, puesto que ya había cumplido con lo que le pidió, pero el hombre indicó que solo regresaba para darle las gracias. Luego ella preguntó por qué llevaba el pañuelo. Él le contestó que lo habían matado en el cerro. Le habían destrozado parte del rostro y es con el pañuelo como lo habían enterrado. El hombre se fue y no volvió a aparecer jamás. El hombre misterioso del autobús. En una ocasión, una tía iba en el camión, el cual llevaba a muchas personas. En eso, se subió un hombre con una enorme gabardina. Después de un rato de haber abordado, varias personas se percataron que comenzó a gotear sangre de la gabardina. Algunos le preguntaban si estaba bien, y él, nervioso, contestó que sí. Pero todos se empezaron a inquietar porque el goteo no paraba y le pedían que les mostrara si es que tenía alguna herida. Pero él, ya nervioso, decía que no y ya no quería que lo molestaran. Sin embargo, varias personas, casi de forma salvaje, comenzaron a abrirle la gran gabardina y lo que vieron los asustó mucho. Creo que para mi tía fue lo más espantoso que vio jamás. Era una mano cercenada con anillos que parecían de oro, uno en cada dedo. Este tipo tuvo que ser detenido por las autoridades para que respondiera por tan grotesco acto. Y es que, ¿cuánta avaricia debe tener una persona para cometer una acción tan abominable? Una criatura de ojos amarillos. Relato de José Curapan. Tenía 11 años, creo, cuando esto pasó. Estaba con mi familia regresando de viaje. Nos acompañaba una amiga de mi mamá, a quien íbamos a pasar a dejar en una ciudad que estaba de paso. Yo venía dormido porque el viaje era largo. Entre sueños, escuchaba a mi madre hablar con su amiga sobre que los zombies podrían existir. Obviamente, escuché fuera de contexto y no sabía que tan solo era una broma entre ambas. Pero eso no es lo importante. Era de noche y asustado por aquella broma, miré hacia la ventana y vi algo que hasta ahora no he podido olvidar. Íbamos entre curvas en un camino mal hecho, por lo cual nuestro vehículo avanzaba despacio. Gracias a eso, entre el pastizal sin regar, noté algo. Una criatura tan alta como el auto y curvada. Sus ojos eran amarillos y brillaban en la noche. Nadie me cree, pero sé que me estaba mirando. Yo, sin poder hacer nada más, atestigué cómo nos perseguía corriendo sin despegar sus ojos de mí. Nos siguió hasta donde ya no hubo flor a donde esconder su cuerpo. Al alejarnos del pastizal miré hacia atrás y alcancé a ver esos ojos amarillos viéndome. Aquello no era un animal cualquiera. Yo sé lo que vi.
La niña de mis pesadillas. Historia de la autoría de Liz López. Yo era muy chica, tal vez tendría unos 9 años cuando me ocurrió. Estaba enferma con mucha fiebre y mi mamá me dijo que me acostara un rato para que descansara. Rápidamente me quedé dormida y empecé a soñar que estaba en mi escuela. No había clases porque era un día de kermés y convivencia. Entonces todos los niños estábamos en el patio de la escuela jugando y corriendo. Pero de un momento a otro, alguien se pone delante de mí. Era una niña como de mi edad, con la cara llena de sangre, y me preguntó de una forma muy espantosa que si yo quería ser su hermana, a lo que yo respondí que no. Entonces ella se enojó mucho, me sujetó con fuerza de la mano y no me quería soltar a menos que yo le dijera que sí. Entonces se me ocurrió engañarla para que me soltara fingiendo acceder. Al hacerlo, ella se calmó y me soltó. Fue entonces cuando aproveché para correr lejos, pero ella con gran molestia me comenzó a perseguir por toda la escuela hasta que por fin me alcanzó. Ella muy furiosa me volvía a preguntar lo mismo y yo estaba demasiado aterrada. Todo ocurría una y otra vez hasta que por fin pude despertar. El silbaco vino por mí. Relato de Murder Sam X. Cuando era más pequeño, estábamos yendo en auto hacia el pueblo donde vivían mis bisabuelos. Yo estaba con mi PSP. Más o menos eran las 9:30 de la noche, y sabía que en la siguiente parada nos íbamos a detener a descansar. Bueno, pues vi algo que no era normal. Vivo en Bolivia, y aquí hay leyendas aterradoras sobre mujeres muertas que te llevan a lugares alejados y criaturas que silban para llamarte y quitarte la vida, entre muchas más. Sin embargo, yo miré cómo algo se movía entre la maleza y los árboles, ya que estábamos pasando por un bosque. Escuché un fuerte silbido y supe que algo malo nos seguía. Mi abuelo me contó la anterior tarde la leyenda del silbaco, una criatura que silba para llamarte, y si respondes, ya firmaste tu sentencia de muerte. Vi cómo seguía el auto. Era grande, más o menos medía 1,89 m. Sin embargo, era muy flaco. Se le veían los huesos, como si no hubiera comido en meses. También corría en 4 patas como un animal, y vi cómo me estaba mirando. Lo vi todo por la luz de la luna mientras mi familia estaba ocupada charlando. Él seguía silbando para que yo le respondiera. Por fortuna, nunca supe cómo silbar. Llegamos a un pueblo y pasamos la noche allí. En la mañana, supimos de un joven que pasó silbando en la noche y lo encontraron muerto por la mañana entre la maleza. Le faltaban algunos órganos y nadie supo quién fue o por qué. Desde entonces, tengo miedo de salir de la ciudad, pues siento que esa cosa acecha y está en espera a un momento de debilidad, aguardando mi respuesta para alimentarse de nuevo. Desde ese entonces y hasta ahora, mi familia no cree que lo haya visto y no sé qué hacer. El recaudador de firmas. Historia de la autoría de Kaizen. En una noche de luna llena caminando por las solitarias calles, me topé con un hombre vestido de forma elegante. El tipo apareció detrás de mí, haciendo que me diera un pequeño susto. El extraño hombre llevaba una pluma y hojas. Me sentí un poco nervioso. Me dijo que juntaba firmas para la demolición de un edificio abandonado, ya que ahí podría construirse un hospital. Me sentí aliviado y confiado. Tomé su pluma, la cual por accidente cayó al suelo. Me agaché para levantarla y de repente sentí un silencio absoluto cuando vi sus pies, o más bien, sus pezuñas. Un miedo gigantesco me llenó por dentro. Rápidamente me levanté sin verlo, corrí, y cuando estaba lo suficientemente lejos decidí voltear sin parar de correr, y me percaté de que no había nada. Hasta el día de hoy, cada vez que recuerdo eso, tiemblo y me pregunto, ¿qué hubiera pasado si no se me hubiera caído la pluma? El lobizón. Historia compartida en Facebook por Otaku Gamer. Dormía con mis padres desde los 5 hasta los 12 años. Siempre me quedaba despierto hasta tarde viendo la tele.
Sin embargo, una noche me fui a dormir temprano, y no sé cómo, pero me dormí apenas me acosté, cuando por lo general tardo en dormirme mínimo 1 hora. Cuando me desperté para ir a la escuela, mi madre me preguntó por qué anoche estaba mirando la luna. Yo le dije, nunca lo hice, me dormí apenas me acosté. Ella me contó que me vio hacerlo cuando despertó en medio de la noche. Desconcertada me llamó y no respondí. Era como si estuviera hipnotizado por la luna. Se asustó y me sacudió, pero no sucedió nada. Me sorprendí por lo que me contó. Tras esto, ella recordó algo que pasó durante su niñez. Me contó que una noche sus padres y una tía mía se fueron a comer a la casa de unos vecinos. El resto de sus hermanos, incluyendo a mi mamá, se quedaron en casa y fueron a dormir como les dijeron sus padres. Mi mamá no estaba dormida, solo miraba a la luna por la ventana, pero después vio algo que la estaba observando a ella y a mis tíos. Se fijó bien y parecía un lobo, aunque mientras más lo miraba, se percató que no era tal. Era algo más. Un lobizón, una criatura mitad hombre, mitad bestia. Empezó a gritar y alarmó a mis tíos, quienes al despertar miraron a mi mamá, luego a la ventana, y ellos también empezaron a gritar. El lobizón intentó entrar por la ventana, pero estaba enrejada y con mosquitero. Gritaron pidiendo ayuda como si sus vidas dependieran de ello. Los gritos llegaron hasta la casa de los vecinos. Mis abuelos corrieron a ver a sus hijos, pero el lobizón ya no estaba. Se había escapado. No durmieron toda la noche ni la siguiente. Como detalles adicionales, en el barrio había un hombre al que los perros ladraban como locos. No sería extraño de no ser porque todos aseguraron que los perros del barrio jamás hacían escándalo, excepto por supuesto cuando este hombre pasaba por la calle. Las teorías apuntaron a que este hombre en realidad era un lobizón, aunque nunca pudieron comprobarlo. Me fui a la escuela pensando en esa historia, y desde entonces siempre duermo con las persianas abajo, excepto cuando hace demasiado calor. En esos casos, o la dejo semiabierta, o duermo hasta que sale un poco el sol. La princesa del campo. Relato compartido vía Twitter por Diego Alo. Mi familia es algo extraña. Nuestras raíces se originan en un pueblo de Oaxaca, un estado de México, pero mis abuelos al casarse emigraron a una de las grandes ciudades del estado para tener una mayor estabilidad que los pueblos pequeños no podían darles. Lo que sucede es que en dichos lugares hay mucho misticismo. Por lo que sé, mi abuelo, la sobrina y el sobrino nieto de mi abuela son chamanes. Para lo que les voy a contar, debo decir que mi ciudad en sus inicios estaba hecha un desastre. No había zonas delimitadas y colocaban cosas a lo tonto. De hecho, esos rumores sobre que las escuelas fueron construidas encima de panteones, en mi colonia tienen cierta verdad. En fin, lo importante es que esta urbanización tan descuidada afectaba incluso a la escuela donde asistieron generaciones de mi familia. Mi prima estudiaba ahí, desde donde era capaz de acceder a ciertas áreas del campo, por así decirlo. Ella tenía amistad con una vecina recién llegada. A veces jugaban y le contaban a sus familiares cómo salían al campo a jugar con una princesa a quien les daba unas rocas con las que llenaban sus mochilas. El problema llegó cuando la amiga de mi prima se hizo un corte en la pierna al estar jugando. Esta herida no cerraba por más que pasaba el tiempo. Al final, solo pudieron tratar el corte usando una curación con plantas. Cuando mi abuela y mi tía supieron de esta historia, inmediatamente sospecharon que la herida que se había producido en la niña era un acto de brujería, y que tal vez esa persona con la que dijeron jugar fue la responsable. El tiempo pasó y mi prima comenzó a sufrir de artritis desde la preparatoria. Además de la asistencia médica, el sobrino nieto de mi abuela decidió ayudar a su manera con un tratamiento espiritual, algo que no podría decir en qué consistía, pero en resumen, ayudaría a mejorar su fortaleza. Y aquí viene lo curioso. El día en que comenzó el tratamiento, yo estaba comiendo en casa de mi abuela cuando de pronto nuestro gato que dormía en el patio se despertó y huyó dentro de una habitación. Tras esto, nuestra perrita que estaba amarrada al patio trasero comenzó a ladrar de manera furiosa. Esto sucedió al mismo tiempo en que nuestro familiar comenzaba a recitar unas palabras mientras hacía la labor de limpia. Las cosas no quedaron solo en eso, pues por la noche tuvo que continuar con el tratamiento.
Yo hacía mi tarea cuando de pronto los perros de la calle comenzaban a ladrar de forma descontrolada y se juntaban en el portón de la casa de mi abuela. Revisé la hora y eran como las 10 de la noche, la misma hora en que inició la limpia espiritual. Mi familia estaba impactada por lo ocurrido. Desde ese día, no evito preguntarme si en verdad la princesa del campo, aquella con quien mi prima y su amiga jugaban, era una bruja y el motivo por el cual la salud de mi prima decayó. Afortunadamente, después de la limpieza espiritual y por supuesto seguir las recomendaciones médicas, mi prima ha tenido una grata mejoría. El Skinwalker de la Frontera. Experiencia compartida vía Twitter por David K. Hola, me llamo David y vengo a contarles el encuentro con un Skinwalker que tuve al cruzar la frontera hacia Estados Unidos como ilegal. Espero que les guste. Era un 6 de febrero de 2019 cuando decidí irme a probar suerte a los Estados Unidos. Ahí me esperaba mi hermano mayor, quien ya llevaba 3 años viviendo y trabajando en el país. Él sería quien pagaría los gastos de mi cruce, que sería en la ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Esta aventura no la viviría solo, ya que mi sobrino, hijo de mi hermano mayor, iría conmigo. Así que al llegar a la ciudad, nos movieron a un hotel en el cual pasamos una semana y fuimos tratados muy bien por las personas quienes se encargarían de nuestro cruce. Cabe señalar que después de esto me enteraría que no todos los coyotes se tratan bien. Cuando llegó el día, estábamos muy nerviosos. Sería la primera vez que lo intentaríamos. Tuvimos que dejar nuestras mochilas y varias de nuestras pertenencias. Solo en las bolsas del pantalón llevábamos unas aspirinas, celular y su cargador. En la noche, nos movieron a un lugar cerca del río. En total, éramos 6 personas. 2 chicas que parecían de Guatemala, un salvadoreño, otro mexicano como nosotros al que apodamos el Flaco, mi sobrino y yo. Ahí se podía ver un cielo muy bonito y estrellado. También podíamos escuchar coyotes y más ruidos de naturaleza. No ampliaré mucho en cómo funciona el cruce, pero en cuanto nos dieron la señal, nos movimos hasta la orilla del río y cruzamos en una balsa con remos. Llegando al otro lado nos esperaba el guía con quien empezamos a caminar. Este nos dijo: el cruce es súper corto, solo 2 horas y media, así que no hablen. Apaguen sus celulares si no les dijeron antes que lo hicieran. Sigan mis pasos y si ven una perrera, una patrulla fronteriza, corran hacia el río o escóndanse, que no los agarren. Y otras explicaciones más que omitiré. Al principio todo iba bien. Cruzamos algunas cercas de ranchos gracias al cielo despejado y a la luna. Vimos ganado durmiendo y una manada de jabalíes que nos pegaron un susto, pero que también estaban descansando. Cuando llevamos 1 hora de camino, pasamos por un microlago. Le llamo así porque no recuerdo su nombre en este momento. En este había una caseta abandonada. Yo iba rezagado al ser el más gordito y con menos condición física que los demás. Todos pasaron rápido la caseta, pero yo me quedé viendo un bulto que estaba sentado sobre una piedra. Parecía un animal echado y descansando, o mejor dicho, la sombra de un animal. Me le quedé viendo y pude notar que la luz no se reflejaba sobre esto. De hecho, parecía absorber la luz. Entonces vi que tenía unas astas y enseguida me dije a mí mismo: es un venado. Pero mi sorpresa fue mayor al ver que este venado, cosa, se puso de pie como un humano. Esto me dejó petrificado. Todo fue en cuestión de segundos. Enseguida, olvidando el cansancio que tenía, sentí la necesidad de correr hacia donde estaban los demás, al grado de quedar justo delante de todos. No le dije nada a nadie, pues no quería transmitir miedo a los demás. En un principio, pensaba en lo que había visto, y pues yo ya había tenido encuentros sobrenaturales con la gente sombra en otras ocasiones. Si veo que les agrada mi relato, también se los contaré. Y lo tomé solo como eso, un espíritu. Un demonio que vagaba por ahí alimentándose del miedo que pueda generar. Así que dije, fue solo una sombra y ya. A menos de 1 kilómetro después, el guía nos hizo señas de que nos quedáramos quietos. Enfrente de nosotros había mucho carrizo, uno muy alto, y escuchamos cómo frente a nosotros, a varios metros, algo caminaba. Lo hacía de tal manera que no quería hacer mucho ruido, y se notaba que no era algo a 4 patas, sino a 2. Nos pusimos nerviosos, y en ese momento el guía sacó un arma que nadie sabía que cargaba. Él habló y dijo: soy y mi patrón es el. Trabajamos para don. Identifícate.
Muchas veces otros guías se cruzan entre sus caminos, pues cada quien tiene un punto de cruce diferente y que cambia constantemente. Por lo mismo, él pensó que sería algún otro guía o alguien que se había perdido de otro grupo. Regresando al momento, lo que sea que estaba enfrente de nosotros empezó a repetir algunas palabras de nuestro guía, pero con un tono algo tétrico, como si hiciera una imitación buena, pero a la vez muy mala. Soy Raúl. Identifícate, dijo la cosa esa. El guía nos volteó a ver y en sus ojos vimos el temor. Nos hizo señas de que corriéramos hacia donde veníamos, y así lo hicimos. En ese momento de adrenalina, en mi cerebro empezó a correr la pregunta de qué era eso, y enseguida lo supe. Un skinwalker. Después de correr por lo menos unos 500 metros, nos reunimos y todos estábamos callados hasta que el guía preguntó: ¿están todos bien? Todos dijeron que sí. Entonces él nos dijo que esa mierda era un brujo, y que ya le habían contado a algunos de sus amigos guías que si se lo llegase a encontrar, no usara un arma, y que mejor corriera para alejarse de él lo más que pudiera, que usara una ruta alterna, pues sería lo mejor. Así que seguimos cambiando la ruta, pero ya todos teníamos miedo. Las chicas estaban orando todo el tiempo, el flaco traía una piedra en la mano, y el salvadoreño estaba muy serio, pero se podía ver que tenía miedo al igual que todos. Yo por mi parte empecé a barrer el camino con la mirada. Llegamos a un claro sin árboles, y yo tenía el presentimiento de ser observado. Sentí que venía detrás de mí, así que trataba de no quedarme muy atrás. Pero en una de esas escuché una rama tronar. Soy una persona miedosa, pero de esas que si ven algo que se mueve lo voltean a ver, para asegurarme que es un demonio, monstruo o lo que sea, para no asustarme a lo pendejo por una rama, una sábana o cualquier babosada. Así que volteé a ver, y no había nada. Pero justo cuando regresaba la mirada, lo vi de nuevo. Estaba arriba en un árbol, y esta vez pude observarlo mejor. Era un ser con extremidades muy largas. Podría decir que sus manos eran capaces de tocar el suelo aun si estuviera totalmente erguido. Tenía pelo, y efectivamente, su rostro parecía como el de un venado, pero no sé cómo explicarlo, como si fuera uno deforme. Ahí por jugarle al me dio el susto de mi vida. Si ver solo su sombra me espantó, mirarlo tan claramente me hizo gritar y que los demás se pusieran alerta. En eso sentí que una mano me jalaba. Era mi sobrino que me decía que corriéramos. Esa mierda dio un grito horrible y corrimos alcanzando al grupo. Se escuchaba que venían detrás de nosotros, pero no sabíamos si eran nuestros propios pasos o esa cosa. Corrimos, gritamos y saltamos más alambrados. Soltamos las botellas de agua que llevábamos para correr más rápido. Después de una media hora más o menos, llegamos a una casa abandonada en donde nos escondimos. Estábamos exhaustos, con el corazón en la mano y los pulmones por explotar. De pronto nos dimos cuenta que faltaba uno de nosotros, el salvadoreño. El guía nos ordenó quedarnos en la casa, pues él saldría a buscarlo. Pero nosotros no queríamos quedarnos solos, y aparte, él era el único que traía un arma. Él sencillamente dijo que esperáramos ahí por media hora, y que si no volvía, llamáramos al número que nos dio al principio para contactar a alguien más para recogernos. Sin poder decir nada más, nos tuvimos que quedar. Las chicas estaban llorando, y el flaco estaba con la cara pálida al igual que yo. Mi sobrino estaba calmado y me preguntó: «Tío, ¿viste esa mierda? Era un nahual y nos quería ch...». Yo le expliqué lo que era un skinwalker y que nunca en mi vida imaginé ver uno. Mientras estábamos ahí, escuchamos coyotes y entre los aullidos también oímos a la cosa gritar junto a un grito apagado como de una persona. Eso nos heló la sangre. Las chicas empezaron a rezar de nuevo y no se despegaban de nosotros, literalmente. Una estaba agarrada de mi brazo y la otra a su hermana. Yo les dije que rezaran, pero en su mente, porque esa cosa podría escucharnos, y al parecer no estaba muy lejos. Así pasaron 20 minutos, cuando de pronto empezamos a escuchar pasos de algo que corría. De nuevo sentí que la vida se me escapaba cuando la puerta se abrió de golpe y vimos una sombra, puesto que la casa no tenía luz. El flaco alumbró con su celular, pero, para nuestra suerte, era el guía, con una cara de espanto a más no poder. Nos dijo: «Levántense y nos vamos. Ese tipo, lo que quedó de él, ya no la libró». Enseguida nos paramos y empezamos a trotar detrás del guía.
Aprovechaba cada momento a voltear a ver hacia atrás, temiendo lo peor, tanto así que tropecé varias ocasiones, pero ni me preocupé por las raspaduras o el dolor de los golpes. Así fue por 1 hora más, pero siempre con un miedo que había reemplazado cualquier otro sentir. Cuando por fin llegamos a la orilla del pueblo, exactamente a un lado de la carretera, estábamos agachados esperando el auto que nos levantaría. Pero descartamos hacerlo cuando comenzamos a escuchar la voz del salvadoreño desde unos matorrales, y cuando lo vimos, era él, pero de una forma grotesca. Él suplicaba por ayuda. El guía no nos dijo nada, pero en su mirada estaba claro que debíamos correr. Todos cruzamos la avenida hacia las casas, corriendo como locos otra vez. En eso el celular del guía sonó, y era el levantador. El guía le dijo que estábamos cruzando la avenida a unas 2 cuadras en el parque. Se notó mucho que el tipo de la camioneta estaba molesto, pero cuando llegó nos subimos todos y empezó a discutir con el guía, quien le explicó lo que pasó. El tipo de la camioneta nos dijo que la libramos, porque hacía un mes que de un grupo de 10 personas, solo sobrevivió una niña como de 12 años. La encontraron los migras deambulando por una vereda y estaba en muy mal estado. El tipo de la camioneta decía que no entendía por qué seguía pasando gente por ese lado. Nos llevó a una casa de seguridad y ahí nos dejaron. El guía regresó con él y nos dijo que ojalá aprovecháramos esta segunda oportunidad que nos había dado Dios porque podríamos haber terminado como el salvadoreño. Además, que ese sería su último trabajo, porque no le gustaría volver a ver al temido skinwalker de la frontera. Ha de ser una mala broma, de la autoría de Cacerola Tuxtenia Chan. Esto tiene que ser una broma muy pesada, y ya me está agotando. Nunca me han gustado los niños, ni siquiera cuando yo lo era. Pero esto de venir a las noches y dejar huellas en el cristal para asustarme... Esto lleva pasando 5 días. Tal vez se ponen barro negro o lo que sea sobre las manos y empiezan a manchar la ventana que siempre me despierta con el rayo de sol entrante de las mañanas. Estos 5 días he estado con la rutina de tomar un trapo y salir a limpiar las manchas que han dejado. Saco al menos un balde entero de la negrura que me lleva el escurrir y pasarlo por el cristal. Limpiar cada parte manchada con aquello que era una mezcla entre polvo y barro negro me llevó hasta la hora del desayuno. Claro que mi vida no es algo del otro mundo. Me levanto, desayuno y trabajo en el ordenador. Soy psicólogo a distancia. Me pagan bien por mi trabajo, pero últimamente he tenido quejas de mis pacientes por una estática que cubre mi rostro y lo distorsiona. Claramente cambié la banda ancha estos días, pero este fenómeno solo me pasa con los pacientes de las 6 de la mañana en mitad del turno virtual. Casi diría que es exactamente en la mitad. Luego, otros se quejan con que la estática es acompañada de voces jóvenes, gritos que duran milésimas de segundo. Muchos de mis pacientes tienen esquizofrenia y es algo que no me sorprende. Mi última paciente de este día es una señora algo mayor, 50 años diría. La terapia concurrió como siempre, no parecía mal, hasta que sucedió la estática. Esta vez duró varios minutos. Hice lo posible por reconectar, pero me heló la sangre al escuchar a la señora gritar una y otra vez: ¡No es una broma! ¡No es una broma! El desconcierto se disparó en mi mente. No entendía lo que pasaba en ese momento. Aquella señora dejó de gritar, y la videollamada se cortó segundos después. Había pasado más tiempo de lo que pensé. De alguna forma, estaba agotado. A pesar de que eran las 9 de la noche, no tenía hambre, así que simplemente tomé un té de manzanilla, pues, aunque estaba agotado, no creí que podría conciliar el sueño esta noche. Soy un sujeto muy fiel a las infusiones, y me han servido toda mi vida, pero esta noche hubiera deseado que no funcionara. Estaba todo oscuro, no precisamente el oscuro de la noche. Eran tinieblas que se me pegaban en las manos. Una obscuridad que te atrapaba como una ponzoña ligeramente viscosa. Algo encendió mi alarma mental. Eran golpes constantes a la ventana, llantos y gritos de desespero de... ¿niños? No entendía lo que decían, pero era obvio que lo que estaba detrás de mí los aterraba.
Manos. Percibí manos por todos lados. Me di cuenta de que una de ellas se posó sobre la ventana. Esto hizo gritar de angustia y sollozar a los niños que dejaban de golpear la ventana. Y otra vez lo escuché. ¡No es una broma! Finalmente, desperté sudando como es lo típico en una persona con un terror nocturno. La ventana nuevamente estaba cubierta de puños por fuera. Ya no eran manos, pero cubrían toda la ventana. Me levanté sin pensar mucho. Quería olvidar todo lo que sucedió. En mi mente solo estaba la frase: solo es un mal sueño, solo una broma. Crucé la puerta con el balde y trapo ya en mis manos. Parecía un día más entre estos ahora 6, pero cuando pasé el trapo sobre la parte inferior de la ventana, notaba que una mancha de mano con dedos alargados no desaparecía. No quería pensarlo mucho. La limpiaría luego con algo más fuerte. Tal vez la habían hecho con marcador. Pero al limpiar la parte superior, fue lo que me dejó con la sangre congelada en mis venas. Justo ahí estaba escrito: no es una broma. De la misma forma que la mano de abajo. Pero no fue solo eso por lo que me aterré tanto. Resulta que las letras no podían borrarse desde afuera, porque habían sido escritas dentro de mi casa. La iglesia abandonada. Relato de Abigail. Esto pasó cuando tenía como unos 11 o 12 años. Soñé que estaba en la parada del camión porque ya iba a ir a ver a mi abuelita. Pero en algún momento miré atrás de mí y pude notar una iglesia que al día de hoy se encuentra abandonada. Entonces, de un momento a otro, no sé por qué, pero vi a un grupo de niños, de entre los cuales uno de ellos entró a la iglesia. Movida por la curiosidad, me separé de mi mamá y llegué a la puerta de la iglesia. Solo la toqué y con ello se abrió por su cuenta. Entonces volteé y vi que mi mamá no había notado mi ausencia, solo miraba para el otro lado esperando el camión. Sin poder resistir, entré en la iglesia. Justo al hacerlo, la puerta se cerró sola de golpe. Entonces volteé enfrente y vi que casi no había nada de luz, excepto por una vela que yo agarré. En esa casi absoluta oscuridad, sentía como esa iglesia rebosaba de un ambiente macabro. Fue entonces cuando escuché un ruido. Volteé la vista hacia la dirección donde había escuchado, y en ella, 2 figuras se encontraban de pie. La primera era una monja, pero la segunda, un demonio. En ese instante traté de escapar. Simplemente corrí, y de la nada, a mi lado ahora se encontraban un niño y una niña. El varón preguntó por qué corría. Yo le respondí que estaba escapando de unos monstruos horribles, y la niña indicó que ellos también lo hacían. Anduvimos en la oscuridad hasta hallar 3 puertas. Por alguna razón, sabía que solo una de ellas era la salida. Las otras 2, no tengo idea, aunque pueden imaginar. A pesar de la duda, en una de ellas pude vislumbrar algo, una pequeña luz. Sabiendo que esa era la salida, abrí la puerta y me devolvió a la calle. Vi a mi mamá y corrí hacia ella, quien aliviada preguntaba dónde me había metido. Temiendo que no creyera si le decía la verdad, solo pude decir, honestamente, no tengo idea. El camión llegó y al alejarnos del lugar no podía dejar de mirar esa iglesia y sentir un escalofrío al preguntarme qué fue de esos niños. ¿Qué hacían esa monja y ese demonio? Aunque enseguida desperté. Tal vez me reconfortó saber que todo fue un sueño. Sin embargo, desde ese día, no puedo mirar aquella iglesia sin sentir temor. Terremoto fantasma. Relato enviado por un anónimo. En una ocasión mi abuela estaba volviendo del médico después de haber sido dada de alta. Entonces mi mamá la llevó a su casa para descansar. Después de un rato de que mi abuela estuvo en su casa,
ocurrió un sismo de gran magnitud. Los mosaicos de la casa comenzaron a romperse y el piso a sus pies se desmoronaba mientras ella trató de llegar a la puerta, tomando su bastón como único apoyo, haciendo uso de la poca fuerza que tenía y luchando para no tropezar mientras el piso se agitaba. De repente fue impactada por una ola de aire increíblemente salvaje que terminó tan rápido como empezó. Mi abuela logró salir de su casa. Solo su gata estaba con ella mientras maullaba desaforadamente hacia el hogar. Mi abuela estaba intentando contactar con alguien, pero a nadie le entraban las llamadas. Eso parecía estar conectado con el fenómeno, pues tan pronto como consiguió estar en contacto con alguien, el terremoto terminó. Fue tan raro. Hasta el día de hoy no me dejan ver las fotos que tienen que muestran cómo quedó la casa después del desastre. Ahora, sé que un fenómeno natural no es algo que considerarían fuera de este mundo o lógica. Sin embargo, en las noticias nacionales y mucho menos las locales, jamás se mencionó que hubiese ocurrido un solo terremoto, y las casas vecinas se encontraban en perfectas condiciones. La única evidencia del desastre ocurrido fue la casa de mi abuela. Ángel de la Guarda. Esto no es tenebroso, es algo más como milagroso o paranormal. Mi madre había vuelto de su trabajo. Estaba realmente cansada. Ella fue a nuestra habitación ya que en ese tiempo yo era bebé. Y aún así, por alguna extraña razón, supe cómo subir los barandales de mi cuna y estaba en el borde. Mi mamá corrió lo más rápido que pudo para quitarme de ahí. Sin embargo, pasó lo peor. Me caí del barandal y estaba a punto de golpearme contra el suelo cuando una fuerza indescriptible me atrapó y me bajó hasta el suelo suavemente. Mi madre sabía que no estaba alucinando. No era una ilusión óptica, pues, de haber caído completamente en la forma en que lo hice, estaría llorando. Mi madre dice que, justo cuando ella me vio resbalando del barandal, rogó a los cielos que nada le pasara a su hija. Una presencia en la habitación. Relato de Diego Halo. Pues era cerca de las 2 de la mañana, creo. Me levanté del sofá para ir a la sala y apagué las luces normalmente. Entonces fui a mi habitación y prendí el ventilador. Mi cama está en la esquina, y al otro extremo hay un mueble tapando casi toda la vista, excepto por la parte de los pies de la cama. Me acosté como se supone, solo que me dormí de lado viendo hacia la pared. Entonces comencé a sentir algo extraño tras un rato de estar intentando conciliar el sueño. Era como si hubiera alguien en la habitación. Comencé a ponerme algo nervioso, y por mucha suerte no di un brinco del miedo. Todo esto dejó de ser una simple paranoia, cuando por alguna razón el aire del ventilador ya no me impactaba. Era justo como si alguien estuviera frente suyo. Podía sentir cómo estaba algo en mi espalda, como una especie de presión. Tenía los ojos entreabiertos, pero no podía ver nada más que la pared por la posición que había tomado. Entonces llegó el mayor susto que casi me hizo dar un brinco. Fue que lo que estaba ahí en la habitación parece ser que movió algo por error y sonó. Creo que fue el cesto de ropa sucia. En todo ese tiempo estuve paralizado hasta que escuché aquel ruido. Ahí ya pude moverme y mirar qué había en la habitación. Pero nada. Sin embargo, el detalle final era uno bastante raro. Sentí una especie de ardor en mi pie al tocarlo. Y en esa parte no había nada más que una especie de arañazo. La mujer de ojos rojos. Relato de Gato Negro. Esto me pasó cuando era muy pequeño. Tenía unos 6 años y solía ser un niño muy tranquilo y callado. Por alguna razón, llegaba a tener pesadillas frecuentes, aunque lo atribuyo a que son miedos de niño. Una noche, estaba durmiendo tranquilamente con mi madre, pues como dije, era miedoso, y sobre las 3 o 4 de la mañana, me desperté y vi la silueta de una mujer encapuchada, con un rostro demacrado y unos ojos de color rojo brillante que al día de hoy continúan plasmados en mi memoria. También recuerdo luchar por soltar un grito, y no podía, pero conseguí moverme y al hacerlo, esa cosa que yo creo que era una bruja,
Se esfumó en un parpadeo. Nunca más la vi, pero hace unos años me volvió a entrar el pánico al escuchar a mi sobrino pequeño cómo me decía muy asustado que vio a una mujer de ojos rojos en los pies de su cama. Viaje onírico. Esto ocurrió cuando tenía 13 años. Me mudaba constantemente. Para ese entonces ya había habitado unas 11 casas. No sé por qué ese afán de moverse tanto. Incluso llegué a pensar que mi madre era una nómada. En ese tiempo vivía solo con mi madre. Como en casi todas las familias, hay rupturas y cosas así. De cualquier manera, viví bastante tranquilo hasta que un día tuve un espantoso sueño. En este, me encontraba en casa de una amiga de mi madre, una mujer ya entrada en años. Estaba de pie en la sala de entrada. Toda mi visión se puso roja, pero era como si todo a mi alrededor hubiese cambiado. Se sentía diferente. De pronto apareció enfrente mío un ser enorme y musculoso. Parecía tener por lo menos 2 metros de altura. Su piel era roja, mientras que sus ojos se mostraban completamente blancos. Un recuerdo con detalle que me hablaba en un idioma que jamás pude entender. Desperté abruptamente, empapado en sudor y con el corazón acelerado. Fui con mi madre, que ya sabiendo mi facilidad para predecir cosas, me interrogó. Le conté lo que vi. Eran aproximadamente las 3:50 de la madrugada, cuando mi madre llamó a su amiga por teléfono. Era definitivamente algo raro. Ellas hablaron y yo me quedé dormido del cansancio. A la mañana siguiente, ella me contó que le dijo mi sueño a su amiga, quien entre risas cortadas le pidió que no me preocupara. Su vecino ya no haría más daño. Para ser breve, un vecino suyo le había hecho santería, pero ella, al ser una experta en esos temas, pues le salió al revés. Nunca sabré por qué tuve ese sueño, por qué hice un viaje onírico hasta su casa y qué era el mensaje de aquel ser. Pero aprendí que las cosas de brujas no son broma. Junto a la piscina. Realmente, toda mi vida ha estado llena de extrañas vivencias, pero con la que cerraré hoy será una de las más fuertes hasta la fecha. Esto fue en un pueblo. Nuevamente nos habíamos mudado, como no, a una urbanización de una fila de pisos algo antigua, pero remodelada. Todos los pisos miraban hacia el patio, en cuyo centro había una gran piscina. La primera semana todo estuvo muy bien. Yo vivía en la planta baja y estaba cerca del instituto. Para ese entonces tenía 18 años. Ahí hacía muchas fiestas de cumpleaños o simplemente traía a mis amigos para hacer uso de la piscina. Sin embargo, una semana después, empecé a notar cosas raras. Mi casa era una con un salón algo pequeño, pero cocina abierta, y para ir a los dormitorios se debía pasar por un largo y estrecho pasillo. Una de las noches que fui a mi habitación a dormir, vi por el borde del ojo una mujer en el espejo que estaba justo a la entrada en el comienzo del pasillo. Sentí un horrible escalofrío. Evité mirar directamente y me fui a mi cuarto. Con el paso de los días, había visto cosas en el espejo y sentido otras más. Hasta que un día, me desperté sobre las 4:10 de la mañana para ir al baño, y nada más abrir mi puerta, vi la luz encendida. Yo seguí normal porque pensé que era mi madre despierta también. Cuando llegué al baño, abrí lentamente y me quedé petrificado al ver a una mujer de cabello oscuro metida en la bañera llorando. Era casi un lamento. Yo solo atiné a correr cuando mis piernas me lo permitieron. Fui al cuarto de mi madre, que justo estaba enfrente del baño. Salté encima y la desperté muy asustado contándole todo. Ella me escuchó y me dijo que no era nada, solo un sueño, y me convenció de volver a dormir. Esa noche dormí ahí mismo, aferrado como si se me fuera la vida en ello. A la mañana siguiente, mi madre me confesó que ella también había visto a alguien en el espejo. A día de hoy, sé que en esa urbanización murió una mujer del piso superior. Ella cayó desde arriba y aterrizó justo en la puerta de mi casa, junto a la piscina, algo que no podré olvidar jamás.
Figura siniestra, por Laura Sosa. Esto ocurrió en el año 2018. Estaba haciendo mi tarea de la universidad. Habían sido semanas estresantes, pues estaba acabando el semestre. Salí de mi cuarto a la medianoche intentando respirar aire fresco, ya que tenía dolor de cabeza y mucho sueño. Estando en la segunda planta, tenía una amplia vista del lugar. Entonces, a unos 15 metros de donde me encontraba, noté una figura asomándose desde la marquesina de una casa que enseguida se ocultó. Creí que había sido mi imaginación cuando otra vez se asomó y un escalofrío recorrió todo mi cuerpo. No sé cómo describirlo. Era una figura alta, humanoide. Juro que sentía su mirada hacia mí. Tallé mis ojos pensando que era una alucinación por la falta de sueño. Hasta me pellizqué porque soy escéptica para este tipo de situaciones. Pero se asomó una vez más mirando directamente hacia mí y un grito quedó atrapado en mi garganta. Estaba muy asustada. Por instinto salí corriendo y cerré la puerta de mi cuarto con mi corazón acelerado. Después traté de dormir sin poder entender qué era esa cosa. Cada vez que paso por la casa con la marquesina, me entra un escalofrío. No he vuelto a asomarme ni de broma por las noches a la marquesina de ese hogar, porque aún sin saber qué era esa presencia, sé que lo que vi fue real, tan real como siniestro. Paquetería Fantasma, por Cristina López. Resulta y resalta que el tío de una muy buena amiga vive en Estados Unidos y es cartero en un suburbio acomodado. Si lo están imaginando como el típico cartero de las películas, en realidad están en lo cierto. Pero entrando en el tema, acaba de pasarle algo súper extraño y paranormal. Al tener ya muchos años trabajando de cartero, conoce perfectamente a la gente del área en donde hace entregas y por supuesto ha hecho amistad con muchos residentes. El tío de mi amiga cuenta que entre las amistades de este suburbio había un hombre mayor y que cada semana le entregaba pedidos que hacía por internet. En su mayoría eran suplementos alimenticios y revistas de ejercicio, ya que al señor le gustaba mantenerse en forma. Bueno, durante una semana completa le estuvo entregando todos los días pedido tras pedido, y eso era algo que le pareció raro, ya que solía entregar un pedido a la semana. Pese a ello, cruzar palabras con este señor era algo agradable porque muchas veces le ofrecía café, y al tío de mi amiga le gusta mucho. En fin, toda esa semana le ofreció y preparó café. Sin embargo, a la siguiente semana, el lunes, la entrega de paquetería para ese domicilio se detuvo. Si el número extraordinario de paquetes a entregar ya era algo raro, que ahora la cantidad se convirtiera en 0 le parecía mucho más. Aunque lo extraño solo aumentaría. Al pasar por la casa de este señor, vio un letrero de "En venta". Asombrado y curioso, se acercó a una vecina y le preguntó: «Disculpe, ¿sabe usted por qué tuvo que vender su casa tan repentinamente?». La vecina lo miró con extrañeza y le respondió: «Pues hace más de un mes que falleció y sus hijos decidieron vender la casa». Él no podía creer lo que le dijo la señora. No después de haber trabajado en entregas para esa misma casa durante la semana anterior. No después de que literalmente contó esto a sus compañeros, quienes le habían dado salida a los paquetes. No es necesario comentar que nadie puede dar una explicación a lo ocurrido. El rostro del gato. Historia de Ociel. Esto ocurrió hace aproximadamente unos 2 años. Era un día soleado tras haber llovido todo el día anterior. Iba hacia la oficina de mi hermano, que ahora está cerrada por la reciente pandemia, buscando unos papeles que olvidé. Describiré la oficina para que puedan visualizarla mejor. Era una oficina relativamente pequeña con el logotipo amarillo de una bruja negra. De hecho, se llama La Bruja.
Es gracioso porque no sé si tendrá relación con lo ocurrido. Estaba en la parte de atrás, más larga y en forma de L, llena de objetos y muebles viejos. En la parte de atrás había un muro medio hecho donde la parte que daba al exterior estaba sellada con una reja de metal. Perfectamente cabían animales por allí. En fin, mientras rebuscaba en el caótico almacén sin recordar exactamente dónde dejé mis documentos, sentí una mirada muy fuerte clavada en mi nuca. Por un acto reflejo volteé y vi un gato variocolor que me miraba fijamente. De un momento a otro, vi su verdadera cara, una que me dio escalofríos, pero no me di el lujo de retroceder, porque es malo si ven que tienes miedo. Este animal tenía una cara humanoide y arrugada, con la boca muy abierta y dientes rotos, que me dejó boquiabierto, hasta que unos momentos después se dio la vuelta como si hubiera notado algo en mí. Se fue corriendo y salió por la rejilla. No sé por qué veo estas cosas o por qué me huyen, aunque tengo mis sospechas. Verán, hay algo conmigo. No sé qué es, pero no creo que sea algo malo. Desde pequeño hasta hoy en día siempre hay algo en mi casa. A veces hace ruidos en la cocina, otras corretea, y cuando ve que me desvelo me acaricia la mejilla. No veo lo que es y lo agradezco. Ya he visto suficiente, y no querría ver a esta cosa siempre a mi lado.